Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Primero que nada, like, suscríbete a muerte, que es lo más importante. Te recomiendo que te veas este video completo y des tu opinión, porque lo que importa es tu opinión. En fin, vamos a hablar de Warzone Mobile. Ya lo arreglaron, está mucho mejor que cuando se lanzó global. Vamos a darle. Bueno, primero que nada, a mí me encanta Warzone Mobile y para el que me diga no estés de mamador, sí, me encanta. He subido más juegos al canal, no es el único juego que subo al canal, tengo mucho contenido en el canal, pero a mí me encanta Warzone Mobile. La verdad es que pues estoy full al máximo, me divierto mucho jugando el juego, lo juego mucho también en directo, lo juego también off stream. Y sí, me encanta Warzone Mobile porque es un muy buen juego. Lo único malo es el tema de optimización, que es una turca, las cosas como son. El que entendió la referencia la entendió. En fin, para mí el juego fuera literalmente el mejor shooter si no fuera por su tema de optimización. Y no por nada Delta Force va a ser el mejor shooter seguramente de este año AAA, porque en optimización Delta Force con sus betas o con sus alfas ya ha dado mucho que decir. Sí, y lo digo por una persona en la cual ha probado el Warzone Mobile desde sus alfas y tenía muy mala optimización. Pero Warzone Mobile está mucho mejor que cuando se lanzó global, créeme, en serio. Los 60 FPS estables, además de que puedes jugar entre 90 a 120 FPS, los camuflajes, los eventos, es muy bueno lo que meten en Warzone Mobile el día de hoy. Mucho mejor que con Mobile en algunos aspectos, y en serio lo digo, me está encantando todo lo que meten a Warzone Mobile. Me divierto, y lo importante es divertirse. ¿Qué es lo malo? Que ustedes no se puedan divertir o que la mayoría de la comunidad tenga problemas para no divertirse completamente en el Warzone Mobile. ¿Y esto en qué afecta? Sencillamente, el tema, como siempre lo he comentado, el bendito hijo de su madre optimización. ¿Por qué? Porque utilizaron el IW Engine, que es otro motor gráfico, primera vez que se utiliza ese motor gráfico en dispositivos móviles. Y no van a cambiar de motor gráfico, hijo puta, porque son huevones, pero, en fin, cositas de la vida. Bueno, si has jugado multijugador, si has jugado Resurgimiento y si has jugado Battle Royale, te encontrarás de que ahora hay más gente real que antes, mucha más, porque pues han terminado de arreglar completamente los servidores hasta cierto aspecto. Así que bueno, son cositas de la vida que hay que comentar. Pero vamos a darle con lo que yo publiqué en mi red social. Y es que yo preguntaba, tal cual, ¿qué tal le va el Warzone Mobile? Quiero saberlo. ¿Ha mejorado su Warzone Mobile, sus dispositivos luego de tantas actualizaciones? ¿Sí o no? Mucha gente, pues, odia el juego, lo típico. No entiende cómo sigue mal en 865 cuando en actualizaciones pasadas, alrededor de 7 más o menos, iba bien. Ya he decidido y ni lo he jugado más. Perfecto. Muy buena decisión. Si en dado caso te va mal, desinstálalo. Nadie te está obligando a jugar completamente el juego. Y sí, es lo más recomendado. Yo lo he recomendado. Si te va mal el juego, desinstálalo. No te esté dando dolores de cabeza. En fin. Bueno, otro crack dice, una poronga, no sirve, deberían cambiar el motor gráfico, adaptado para teléfono, se va a morir rápido. Otro dice, mil veces mejor el Bloodstrike. No, la verdad es que no, la verdad es que no. Acuérdense de que no, no comparéis el Bloodstrike. El Bloodstrike está muy bien optimizado porque está hecho para gama baja, gama media en adelante. El Warzone Mobile se hizo entre gama media, media alta en adelante. Y al día de hoy creo que estaba mejor en gama media alta que otra cosa. Nada que ver, o sea, el Bloodstrike sí está hecho para un público completamente en general. El Warzone Mobile no, y se nota muchísimo. O sea, porque utiliza el motor gráfico de PC y de consola, que ya de por sí tiene más cerro de bugs en PC y consola, imagínate en móvil, ni se diga. Ok, ese SP juego es demasiado random, lo jugaba con configuración gráfica todo abajo, pero para que no se calentara el móvil y nunca mejoró. Y hace 3 días se me ocurrió hacer lo contrario, a ver qué pasaba y resulta que va mejor en todo alto que con todo en bajo. Eso es un problema grave que tiene actualmente el Warzone Mobile. A veces poner todo en bajo es peor que ponerlo todo en alto, porque todo en alto a veces ni da problema. No sé, son cosas de la vida. Funcionaba de maravilla, dice Pablo. Hasta que en la última actualización Activision se le ocurrió que mi celular ya no es compatible. Bueno, puedes descargar la APK, lo típica, la vieja confiable. Típico de Activision, hacer de que un dispositivo no sea compatible. Bueno, mi compra, el Jeffrey dice, ha mejorado en verdad. Pero falta bastante, más que trabajar en mi iPhone 12. Se sobrecalienta bastante aún y luego de la tercera partida empieza a laguearse el juego. Bueno, en Apple sabemos de que hay problemas de sobrecalentamiento y eso tiene que ver tanto con la batería como el mismo dispositivo, que yo no sé por qué ya los no han podido optimizar al 100%, pues la gente de Apple. En resumen, dice mi compa el otro Paul, en resumen, me va mucho mejor que antes, pero sigue teniendo caída de FPS de 50 a 10 y eso no me gusta. Con el tema de temperatura y gráficos no hay queja, solo espero más optimización. O sea, básicamente Paul lo único que tiene problemas son bajones de FPS. Dice el Víctor Rivero, dice, a mí en el Motorola G8 viejo y todo, nunca me levantó temperatura, va más fluido. Ahora, pero no sé muy bien, que digamos, todo al mínimo, obviamente. Tiene un error que me saca de quicio y es que cuando me mandan al gulag me quedo sin controles, se ponen los controles de salto. Sí, básicamente esos son problemas del juego, como siempre. Bueno, José dice que en sus 2 partidas en el S20F en el Snapdragon 865 se crashea. Los de hace 2 meses casi, pero ya me iba bien. Lo he probado cada vez que puedo y ya no va bien. Se calienta otra vez. Yo lo dejé por la paz. Necesito un muy buen dispositivo móvil o una tablet. Entiendo, Isaac. Pues en mi caso se gasta 10% de batería solo en la lobby. Una partida peor y se sigue sobrecalentando en el móvil. Tengo un poco F4. La verdad es que en la cantidad de dispositivos en los que está teniendo problemas, pues no. Dice el Freddy, tengo un gama media y ratos calienta un poco y por ende con caídas de FPS. Y eso que tengo casi todo configurado en bajo.
Bueno, mi compa, te recomiendo que configures todo en medio. Es lo más recomendado. Bueno, en fin, haciendo énfasis en todo, literalmente en los comentarios, pues mucha gente ha dicho de que le va mal y otras personas dicen que le va súper bien. Y sí, muchos otros dicen de que sí ha mejorado. Y considerablemente, pues, dependerá de tu comentario. Porque yo lo voy a decir así tal cual. Y es que para mí, honestamente, Warzone Mobile ha mejorado considerablemente desde su lanzamiento. Y lo que importa son sus comentarios. No lo que importa es cómo le vayan los dispositivos. Porque yo ya sé que en un Redmi 8 Pro, que es en el que juego, va súper bien. Pero lo que importa es cómo le vaya a ustedes. Para mí, voy a decirlo así tal cual. Call of Duty Warzone Mobile debería ser el mejor Call of Duty de bolsillo al día de hoy. Porque es el Call of Duty actualizado. Y porque también vamos a tener el Black Ops 6 dentro del propio Warzone Mobile. Porque se le añadirán tanto pases de batalla como armas como operadores entre mapas. Y también veremos si las mecánicas de movimiento como el Omni Movement se le meta considerablemente al propio Warzone Mobile. Ya de por sí tiene un movimiento muy Modern Warfare 3, que pues no está mal, está muy bien, es muy frenético y se nota muchísimo tanto a nivel especializado como en lo que hemos tenido actualmente el día de hoy, cosa que me parece perfecto. En fin, yo te lo he comentado, lo del motor gráfico supuestamente es por lo de la progresión cruzada, pero no tiene nada que ver. Lo hicieron por sus huevos para no pedirle favor a Tencent Games, las cosas como son. Pero veremos si todo sale métricamente bien y si sale rentable hasta cierto punto. Porque honestamente pienso que Warzone Mobile sí es un juegazo. Y no lo voy a descartar, lo siento. Pero disfruto mucho jugar el Warzone Mobile cuando no se crashea o cuando no pasa en cagada. Pero soy consciente de que tiene muchos problemas. Estamos de acuerdo. Muchos problemas al día de hoy y muchas cagadas. Y el Warzone Mobile pues lo siguen arreglando, lo siguen trabajando, le siguen metiendo contenido. No lo han dejado abandonado. Y teniendo en cuenta que le están metiendo tanto eventos como contenido, mejor dicho, semanalmente, no me parece mal. El pase de batalla me parece muy superior a los de COD Mobile. El pase de batalla de COD Mobile de ahorita es una aberración, es un aborto. Se llama Eternal Ghost la temporada y de Ghost no tiene ni madres. O sea, lo único que tiene de Ghost es básicamente la skin mítica. Pero el pase de batalla es un aborto. En cambio, este pase de batalla me parece mucho mejor y superior a cualquier pase de COD Mobile en mucho tiempo. E incluso también el tema del Black Set me parece perfecto, ya que te da por $30 1100 COD Points el pase de batalla, 25 misiones de niveles, más el plus de todas las skins doradas, más skins como la estática HV o la STG-44 con animación de muerte y balas trazadoras. Cosa que eso en COD Mobile, pues ustedes saben cuánto cuesta el costo de eso. En fin, es cierto que hay ruletas en Warzone Mobile, pero son innecesarias. Cuando tenés lotes que pues son colaboraciones estilo como pasó ahorita, que es Rey Mysterio, Cody Rhodes, o como las de Godzilla, o como las de The Voice, que sí, son lotes que tienen un precio fijo y traen muy buenas armas, remates y pues las skins que son de colaboración. Y con Mobile eso te lo meterían como ruleta. Es algo muy importante decir, que para mí honestamente, y te lo digo así tal cual, Warzone Mobile sigue reviviendo, siguen arreglándolo, faltan muchas cosas, sigue de la mierda, de la cagada, pero puede que llegue en un momento que ya no esté tan de la cagada. Y espero que la gente lo apoye. Y si en dado caso no lo apoye, pues tener el Delta Force. Las cosas como son, perrito. Si hay un juego en el cual hay que tener fe, el Delta Force. De momento. Veremos si todo sale métricamente bien. Ya sabemos qué es lo que va a pasar con la monetización de Tencent. Ya sabemos cómo es, excesiva. Pero esperemos de que pues no se alteren tanto. En fin, lo bueno es que Delta Force le va pegar una super competencia a Warzone Mobile, aunque son shooters muy diferentes. Uno es más arcade que otra cosa, y además de que tiene Battle Royale y tiene un multijugador muy frenético, al estilo Call of Duty de toda la vida. Y el otro, pues básicamente es un Battlefield. Pero lo bueno de tener competencia es que nosotros salimos ganando. Creo que deberías de estar de acuerdo conmigo en ese aspecto. Y si no lo estás, pues tristemente, ¿qué te puedo decir? Son cositas de la vida, gustos, colores. Pero bueno, en fin. Warzone Mobile la tiene pálida porque viene Delta Force y saben que tienen que arreglar sus cagadas. Entonces, pues ya saben que tienen competencia. Entonces, tienen que arreglar completamente Warzone Mobile y tienen que trabajarlo. Porque recuerden, con Mobile le pertenece creo que la mitad a Tencent Games. Son cositas de la vida. Nos veremos en un próximo video del canal, claro que sí.